Amables televidentes, llegó el viernes y arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11 en las redes y nos pueden seguir por aquí en nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN simultáneo y después a media mañana nos puede chequear los comentarios y las entrevistas. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días. Buenos días República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este viernes 17 de marzo. Terminamos como comenzamos la semana, con las pilas puestas y el deseo de estar con ustedes en esta hora, compartirles las noticias más importantes del país y del mundo y tener una buena entrevista. Hoy, como cada semana, tenemos la participación de la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez, quien nos refresca el programa con los consejos para los dueños de mascotas. También hoy vamos a hablar de lo que mueve nuestra economía, lo que más debemos cuidar, que es el turismo, y tenemos un experto en el área. No podemos perder el ojo en ese objetivo de mantenernos adelante y continuar creciendo. Se trata del doctor Juan Yadó, quien es experto en turismo. Así que les invitamos a que estén con nosotros en este viernes 17. Nuestro encargado de promos, puso abogado, pero realmente Juan Yadó es economista. Tenemos varios temas de interés. Uno de ellos es el arroz. Y hoy el Listín Diario publica un artículo de Luis Manuel Piantini. Luis Manuel Piantini fue vicegobernador del Banco Central, diplomático y un hombre que estuvo siempre cercano a todos los procesos de negociación de tanto de la OMC, o especialmente en la Organización Mundial de Comercio. Él escribe un artículo muy interesante titulado "El firme y no lo cumpla no es la solución para el arroz", porque él narra una anécdota de que a finales de la dictadura de Trujillo había un tema de balanza de pago y Trujillo le dijo al gobernador del Banco Central de entonces: haga un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que entre dinero, pero después no cumpla lo que establezca con el fondo. Y por eso él utiliza el firme y no cumpla. Y él narra cómo el país se metió en la Organización Mundial del Comercio, cómo logró la salvaguardia. Y rápidamente él concluye que no hay manera de renegociar el tema del arroz, que es un problema de aumentar la productividad, de las autoridades intervenir, porque hay muchísimos países que son productivos en arroz, Taiwán, Vietnam, en fin, no solo los Estados Unidos. Pero vale la pena leer ese artículo de Luis Manuel Piantini. Ramón, sin yo ser economista, esa ha sido mi postura desde todo el tiempo que se está debatiendo el tema. Esa es titular de que Abinader se planta y dice que no al tema. Señores, eso no va a ocurrir. Nosotros no podemos plantarnos con Estados Unidos. Él dice en ese artículo que ni Putin que se plante con algo lo van a complacer así. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad y que la experiencia nos sirva. De que primero las cosas se leen, ver si conviene, discutir con los sectores involucrados y entonces adherirse. Nosotros nos adherimos sin ver las condiciones y 20 años pasan volando. Y ya tenemos una situación. Y la situación es que no había pensado lo que tú dices, porque yo primeramente había pensado de que el gobierno fuera en auxilio y asumiera el costo. Y tú decías, eso es altísimo porque ese sector mueve muchos recursos y habría que ver cómo se haría. Son muchos empleados y muchos recursos. Pero lo que sí es que no podemos depender de un producto importado y que la producción local se vaya a pique, porque nos hace muy vulnerables y muy dependientes de lo que pueda ocurrir en otro país. Entonces, es aprender de esa experiencia, Ramón. Estamos a tiempo de buscar esos expertos que en otros países similares al nuestro han hecho rentable y de bajo costo la producción del arroz, para que cuando llegue el 2025 estemos preparados y sigamos prefiriendo el arroz dominicano, pero con un precio que sea igual al importado o quizás menor y que podamos preferirlo por el precio y por la calidad. Pero eso de que se va a negociar, habrá que negociar con todo, convencerlo, y eso tomaría años. Y como decía un artículo también en el periódico Listín Diario en el día de ayer, algo habrá que darle a cambio en caso de que nos sacrifiquemos por eso. Él dice, tal vez los negociadores pensaron aplicar un programa de aumento de la productividad, la producción en los 8 productos, porque no solamente es el arroz, es el pollo, es el cerdo, es los aceites vegetales, sí. Son una serie de productos que desde que ingresamos a la Organización Mundial de Comercio, Ramón, se fueron desgravando poco a poco, pero realmente la tarea que debió haber hecho el país desde hace 20 años
fue mejorar la productividad, qué sé yo. Aquí Taiwán asesoró al país muchísimos años en materia de arroz y mejoró la productividad. Ya no tenemos a Taiwán y China no ayuda en ese tipo de cosas. Claro, el tiempo ya sí es breve, porque usted mejora la productividad de aquí al 25, nos coloca en una situación sumamente difícil, y lo que va a pasar es que el gobierno que esté en el año 25, le va a explotar sea esa bomba. Luis Abinader o sea Leonel Fernández, le va a tocar ese tablazo, así como ocurrió cuando el acuerdo multifibra de la zona se eliminó y China inundó el mundo de productos. Recuérdense que aquí se perdieron 80.000 empleos en zona franca. No desapareció. ¿Qué ocurrió? La zona franca tuvieron que especializar. Y el gobierno metieron unos cuartos, muchos millones. El gobierno tuvo que subsidiar, tuvo que dar préstamos. Que nunca recuperó, algunos no se recuperaron. Sí. Y claro, los textileros se convirtieron y empezamos a meternos en zona franca de productos médicos, de call center, y sobrevivió. Y hoy la zona franca volvió a tener el mismo número de empleos. Pero mira, ya lo último, para cambiar de tema, Luis Manuel Bonetti resalta el hecho de que en las manos de las autoridades dominicanas está el pandero, no en las manos americanas, porque incumplir un acuerdo internacional con el elevado nivel crediticio que se ha ganado el país y el alto nivel de inversiones que recibimos es una tontería para caer en un descrédito innecesario porque no supimos hacer bien nuestro trabajo. Y ahora culpabilizamos a otros de nuestras fallas. Sí, no tenemos que culpar a nadie. No, pero además, si no somos capaces de soportar las presiones norteamericanas con el tema haitiano, vamos a enfrentar a los norteamericanos con el tema del arroz. No, y un convenio internacional firmado. Por favor, en que aparentemente ya hubo una gradualidad y no van a aplicarla de nuevo, tan sencillo como eso. Pero nada, eso le va a tocar al que esté en la silla de alfileres en el año 2025. Así es. Mira, por otro lado hay un caso que si uno no lo lee en detalle, diría, bueno, la Suprema Corte de Justicia condenó al alcalde de La Romana, a Tony Adames, que es muy popular, que inclusive sale muy bien rankeado en términos de transparencia. El titular que destaca a la prensa es que su esposa, que era compañera de boleta, vicealcaldesa, ella va a ser ahora la alcaldesa, porque él está preso por 2 años. Pero resulta que él lo condenaron porque mandó a hacer unas esculturas. Dice Pedro Botello, el diputado de la ARS, el diputado de la AFP, que eso él se lo mandó a hacer el artístico. Ustedes recuerdan el artístico, que fue de las primeras víctimas que murió de COVID. Él dice que esas esculturas, que son las que están a la entrada de San Pedro de Macorís. Pero el escultor es Luis Castillo, dice la prensa. Pero Pedro Botello dice que el escultor fue el artístico y que Adame le pagó al artístico eso. Sin embargo, hay un reclamo de un tal Castillo que en apelación condenaron a Adame, pero en última instancia lo condenó la Suprema. Es decir, ahí no vuelta atrás. Pero Botello dice que esa deuda, realmente sí hay deuda del ayuntamiento. Yo lo entiendo así, porque fue el ayuntamiento que contrató. Es muy bonito a la entrada de Macorís el trabajo en hierro que hizo el artístico, que no solamente muestra peloteros, sino que muestra la caña, muestra una serie de cosas alegóricas de San Pedro de Macorís. Pero eso debió de conciliarse. Yo cuando leía la noticia, que a veces uno tiene que leer cosas que uno no quiere leer, como que leer cosas más productivas para la mente y para uno cultivarse. Pero estamos en este oficio y tenemos que leer todo. Y me parecía ciertamente chocante que este alcalde no quisiera pagar un trabajo que él había mandado a hacer. Porque en las instancias judiciales donde se conoció el caso, si le hubiera pagado al artístico, eso hubiera salido a relucir, Ramón, también. Sí. Pero lo que pasa es que se dice que le pagó al artístico y no le pagó al otro porque parece que el otro reclamante, o no sé si el otro era un intermediario. Ahí no se sabe realmente qué fue lo que pasó. Lo que a uno le llama la atención que con tantos casos de corrupción que hay en el país, a una gente lo metan preso 2 años porque no pagó
4 millones de pesos. Óyeme, aquí debería estar preso, porque aquí está la gente mala paga, debería estar preso. Y uno dice, oye, pero qué atinada fue la que rápido. No, pero hay que ver el expediente, hay que ver todos los casos y no sé si debió pagar, y si no pagó, debió dar una explicación, y si no era él, también debió delucidarse. Vamos a ver si alguien aclara el asunto, porque si Botello dice, o no sé, tendrá información de que ya se le había pagado a otra persona, no sé entonces ahí. No sé lo cierto es que la esposa que lo va a sustituir. Porque fíjate que él gana de nuevo. Es decir, él fue alcalde y él ganó en las elecciones del 2020. Como Partido Reformista Social Cristiano, él le ganó al PLD. Dice Botello, pero eso a veces es un argumento muy manido, que es un desquite del PLD y que es un ataque político contra Dame, que es muy popular en la Romana. Pero el PLD no es el gobierno. Bueno, pero como y se supone que la justicia es independiente. Que no hay independencia, que el presidente de la Suprema era del PLD, todo ese tipo de cosas. Lo cierto es que es un caso verdaderamente raro en un país donde hay tantos corruptos andando felices por la calle. Hay que comenzar por alguien, lamentablemente. Que por una deuda una persona vaya a pasar 2 años en prisión. Sí. Porque vieron esos acuerdos de pago, yo no sé. Claro, porque él era alcalde, él tenía de dónde sacar dinero de la alcaldía para pagar o establecer un acuerdo de pago, realmente. Es un por caso algo él no pagó. Sí, eso pienso yo. No sabemos. Finalmente, señores, el fuego no está apagado todavía en los Estados Unidos y en Europa con el tema de la quiebra bancaria. Pero es interesante ver cómo a veces los bancos centrales, a contrapelo de lo que manda el librito, tiene que hacer lo contrario. Porque la política de ahora por la inflación era una política monetaria apretada, aumento de las tasas de interés que provocan daños, porque eso no es gratuito. Las tasas de interés cuando aumentan afectan al que toma préstamos y afectan a los bancos. Pero resulta que la Reserva Federal de los Estados Unidos ya ha desembolsado la suma de 300.000 millones de dólares. Eso es todo el dinero del mundo. Multiplíquelo por 56.10 y eso le va a dar una cosa con muchísimos ceros en pesos. 318, Ramón. Sí, para auxiliar a bancos. Solamente se da el dato de que hay 148.000 millones a Signature Bank y al Silicon Valley Bank, pero parece que hay muchos bancos que prefieren no dar el nombre para no crear más pánico. Sí, de que algunos pequeños. Sí. Que han tenido retiro de depósito, porque lógico, si tú tienes un depósito de un banco chiquito, tú dices, ay no, yo lo voy a sacar y mejor me voy a JP Morgan, mejor me voy a tal banco. O si yo soy accionista de un banco minoritario, trato de vender mis acciones, no vaya a ser que pase algo. También un grupo de bancos aportaron 30 millones de dólares, eso no es un regalo, eso son préstamos, para el Republic Bank. Pero en el caso de la Reserva Federal... Sería 30 o 30.000. 30.000 millones de dólares, sí. Pero por ejemplo, en el caso de la Reserva Federal, no es que la Reserva Federal tenía ese dinero. Eso es imprimir dinero. Ramón, y te voy a decir algo. Algunos se preguntarán, pero ¿por qué si ya se publicó que eso no tiene que ver con la República Dominicana y que estamos bien, que el sistema es sano? Señores, porque además de que hay que saber cómo anda el mundo, hay muchos dominicanos que tienen sus inversiones en Estados Unidos y en Europa. Y por lo tanto también les interesa saber qué es lo que está ocurriendo. Y según destaca The Washington Post, esta intervención que tú mencionas a esos bancos, según analistas, uno de los movimientos más radicales en la historia moderna de los Estados Unidos, refleja un alto grado de preocupación en funcionarios federales y ejecutivos de Wall Street sobre la estabilidad de una industria o de esta industria, y ahí tú diste los datos. Pero en Europa, los principales mercados bursátiles sufrieron luego de que el Banco Nacional de Suiza anunciara que otorgará 54.000 millones de dólares en fondos de emergencias a The Credit Suisse, un gigante financiero que parece estar en una situación vulnerable. Entonces sus acciones se recuperaron a más de un 15% este jueves, luego de sufrir caída los miércoles. Lo que hay, Ramón, es un riesgo de contagio y de que se destapen otras cosas.
tanto en Europa como en Estados De que Unidos. aparezcan otros cadáveres en los armarios, como se decía cuando la crisis financiera ¿Sabe por qué del lo que pasa? 2008-2009 Sí. y cuando la crisis aquí del 2003-2004, Ajá. porque aquí primero cayó un banco, cayó un segundo y después cayó un tercero. Lo que pasa, Ramón, es que los ahorristas se ponen nerviosos y lo que quieren es una vez retirar su dinero. ¿Qué pasa? Que si no se dan las señales contundentes de que el sistema está bien, y la gente muchas veces no cree que está bien, si se producen retiros masivos, entonces ahí sí se producen quiebras reales. Sí, porque ningún banco resiste que le saquen todo el dinero. Todo el dinero, Porque o que le los saquen bancos mucho tienen dinero. los dineros invertidos. Entonces la gente también se pone chiva con ese anuncio de que el primer anuncio cuando del Silicon Valley fue que se iban a devolver hasta 250,000 y los otros que tenían más decían, oye yo, pero después arreglaron eso y todo el mundo estaba garantizado. Pero el pensamiento es libre y dice, bueno, pero si ese fue el primero, va y viene otro, tal vez la cobertura de garantía no sea tan amplia. Entonces hay nerviosismo. No, pero Hay entonces, nerviosismo y no se puede quitar. Además, la gente lo que calcula dice, bueno, Credit Suisse es un tolete de banco global, de los bancos más grandes del mundo. Pero ellos en el año 21 perdieron 7,000 millones de dólares en dos inversiones en dos entidades financieras. Y perdieron 9,000 millones el año pasado. Es decir, que era una entidad que venía con problemas. Claro, el detonante fue que el principal inversor es un banco saudí que públicamente dijo, no, nosotros no podemos invertir más, porque además hay un tema de regulación. Ahí fue donde vino la estampida. Fue como cuando, en el caso del Silicon Valley, ellos tuvieron que vender instrumentos del tesoro y perdieron dinero. Y salieron a vender acciones, el público se dio cuenta y acudieron en masa. Entonces, el temor es que haya otros bancos con problemas y resulta que los bancos centrales no disponen de la capacidad que hubo en el 2008 y en el 2009 que Ben Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal, le decían helicóptero Bernanke y mostraban un helicóptero de él tirando dinero así sí, Ramón, lo por mismo, montones. Entonces, en el caso de República Dominicana, nuestra banca es fortalecida, todo lo que usted quiera. Ahora, si hay problema en un banco, y por eso lo decía el comunicado del Banco Central, si hay un problema en un banco corresponsal de la República Dominicana, eso nos afecta. Ojalá que eso no pase. Pero como quiera, si se desata una crisis financiera global, eso es más recesión en los Estados Unidos y en Europa, y también eso, por supuesto, nos da duro a nosotros. Así que por eso es que nosotros tratamos ese tipo de temas que la mayoría de los programas no lo tratan, pero hay que tratarlo para que estemos conscientes que hay que estar atentos a eso. Las autoridades, yo sé que están atentos, pero el país tiene que estar atento. así Ramón, completamente de acuerdo contigo, y es lo mismo que viniera una pandemia de nuevo. No estamos en la misma capacidad de respuesta porque ya los recursos lo agotamos. Exactamente. Con eso no es que no se va a hacer un esfuerzo, pero no tenemos esa fortaleza que teníamos antes. Pero esperemos que eso no ocurra. No. Bueno, en algún momento conectaremos con meteorología porque está nublado y estamos encendiendo velas para que llueva. A mí no me gusta que llueva los fines de semana, pero yo quisiera que lloviera en el país entero en el fin de semana. Sí, Ramón, mira, ahí porque el sector ganadero está diciendo todo lo que se está perdiendo por día y la cantidad de millones de galones de agua que todos los días nos falta. Entonces, en los campos hacen una procesión para que llueva. Yo creo que hay que hacer varias. Tú tienes el tema de que en sequía no se siembra. Entonces, lo que usted no siembra hoy es producto que usted no va a tener mañana y que van a subir de precio. Entonces, por eso es importante el tema de la lluvia. Como habíamos anunciado, nuestro invitado es el doctor Juan Yadó, economista, uno de los pocos expertos en el sector turismo en República Dominicana.